Las clases pasadas vimos mínimos cuadrados, un criterio para ajuste de modelo que es simple, interpretable, tiene solución en forma cerrada y tiene varias ventajas. Sin embargo, vimos que para algunos modelos mínimos cuadrados se queda un poco corto porque no es capaz de modelar distintos comportamientos de los datos de forma general. Por el contrario, solo está enfocado mínimos cuadrados a casos donde tenemos variables continuas, perturbaciones aditivas y simétricas en torno al origen. Entonces, en esta clase vamos a ver otro criterio, el criterio de máxima verosimilitud, que pretende ir mucho más allá de mínimos cuadrados en el sentido de ser una técnica general para ajuste de modelos que no pretende capturar naturalezas individuales de los procesos que estamos estudiando o particulares, sino que es un enfoque global para ajustar modelos y que dependiendo de cada modelo y de las propiedades que cada modelo quiera resaltar, máxima verosimilitud va a tomar distintas propiedades específicas en base a cada modelo. Por supuesto, para sortear el problema de que mínimos cuadrados solamente se enfoca en características específicas, podríamos ocupar otras métricas, ¿cierto? Métricas específicas para problemas discretos, para problemas asimétricos. Pero esto sería contraproducente porque no permitiría comparar los modelos que estamos evaluando, en el sentido de que políticas de ajuste de modelos que atacan distintas propiedades de los datos podrían ser incompatibles al momento de compararlas. Por esto, máxima verosimilitud ofrece una metodología unificada para poder ajustar y comparar modelos. Lo vemos ahora. Como estábamos discutiendo, lo que queremos buscar ahora es una nueva métrica que nos ayude a resolver ciertos problemas que encontramos con mínimos cuadrados, ¿cierto? Porque mínimos cuadrados es un criterio de ajuste de modelos que es muy específico, que captura únicamente propiedades muy específicas, ¿cierto? Como continuidad de nuestros datos, como simetría con respecto a una tendencia y errores aditivos. Entonces necesitamos una técnica más general, a diferencia de buscar una técnica específica para cada problema. Y queremos que esta técnica general sea en realidad conceptual, que sea un criterio global de ajuste de modelos que podamos aplicar a todos los modelos y en la práctica se adapte a cada modelo y nos dé expresiones que tienen sentido en cada modelo y en cada escenario, ¿cierto? Entonces, este criterio va a ser la verosimilitud. El criterio va a ser máxima verosimilitud. Entonces, antes de entrar en el detalle de lo que es la función de verosimilitud, quiero enfatizar una diferencia importante entre el criterio de mínimos cuadrados y este nuevo criterio de verosimilitud que vamos a considerar. Entonces, en general lo que estamos haciendo siempre es, para un modelo M, modelo M, que está en para un modelo M que está en un conjunto de modelos M grande, ¿cierto? Lo voy a subrayar, este modelo M. ¿Ya? Lo que quiero es encontrar el mejor modelo, de alguna forma, dado mis datos, ¿cierto? Entonces, en mínimos cuadrados, lo que hacemos es buscar el modelo en M que tiene el mejor ajuste, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que nosotros conceptualmente sabemos que todos los modelos que están en M son todos malos modelos de alguna forma y estoy buscando el modelo con el criterio de mínimos cuadrados que más se ajusta a mis datos, que más se acerca a representar mis datos. Con lo cual, por supuesto, no asumo nada de mis datos, ¿cierto? Por ejemplo, en el ajuste del modelo lineal usando mínimos cuadrados, yo en ningún caso asumo que mi modelo es lineal. Simplemente estoy buscando dentro de la clase de modelos lineales cuál es el modelo que es más cercano a mis datos.
Eso es, en términos generales, el criterio de mínimos cuadrados y muchos otros. Mientras que en el criterio de verosimilitud, voy a describirlo como máxima verosimilitud, ¿cierto? En el criterio de máxima verosimilitud, yo busco, perdón, en la clase de modelos M, ¿cierto? Y voy a buscar el más probable. Entonces, la diferencia, si bien en general, la gran mayoría de los casos, ambos criterios nos van a llevar a la misma respuesta, el concepto detrás es muy distinto, porque en el caso de máxima verosimilitud, nosotros consideramos un conjunto de modelos M y asumimos que el modelo de M, el modelo dentro de M que generó nuestros datos, perdón, que es candidato para explicar nuestros datos, efectivamente generó nuestros datos exactamente, ¿no? Y es un supuesto fuerte que ya vamos a ver qué clase de modelo pueden cumplir con este supuesto, pero asumimos que el modelo que generó nuestros datos está en este conjunto y buscamos el modelo más probable de haber generado nuestros datos. Entonces, recapitulando en un segundo, en mínimos cuadrados nosotros asumimos que nuestro modelo no representa la realidad y estamos buscando el que tiene mejor ajuste o el menos malo, de alguna forma, mientras que en máxima verosimilitud nosotros asumimos que los datos fueron efectivamente generados por el modelo y buscamos cuál es el modelo que con mayor probabilidad efectivamente generó los datos. ¿Ya? Entonces, para definir la verosimilitud, primero tenemos que hablar de los tipos de modelos que admiten ocupar el concepto de verosimilitud. Y para eso necesitamos hablar de modelos probabilísticos o modelos estadísticos, ¿sí? Entonces, hay principalmente dos tipos de modelos probabilísticos que ambos admiten el concepto de verosimilitud, y para el caso de regresión lineal vamos a trabajar con uno. La primera división que podemos hacer de modelo, bueno, en primer lugar asumamos que nuestras variables son, tenemos variables, bueno, nuestras variables son x e y, ¿cierto? Y nuestro parámetro es θ. Entonces, en particular en el caso de regresión lineal, ¿cierto? Input, output y parámetro, o peso. Entonces, los modelos probabilísticos los podemos dividir en dos. El primero es el modelo generativo, en el cual nosotros modelamos todas nuestras variables, en este caso x e y, condicional a un parámetro θ. ¿Ya? Este es el caso más general. Seguramente han escuchado el concepto de modelo generativo. El modelo generativo asume que todas las cantidades asociadas, bueno, salvo el parámetro en este caso, que todas las cantidades que se miden, y de hecho hay otro tipo de variable que no lo puse acá porque no lo estamos ocupando todavía, que es la variable que es no observable. En este caso tenemos dos variables que son observables. El modelo generativo modela la generación de todas las variables del problema. ¿Ya? Y esto sabemos que es igual a P dado X, θ, P de X dado θ. ¿Ya? Y esta parte se llama parte discriminativa. Y esto es simplemente, esto simplemente lo tenemos por la definición de probabilidad condicional, ¿cierto? Pasando dividiendo acá es la definición.
Este tipo de modelos no es el que vamos a usar ahora para la regresión lineal, ¿cierto? Porque tiene este término que nos complica un poco, que es la generación de los X, de los inputs. En el caso de la regresión lineal en general no nos preocupamos de esto porque el input es información que se nos da, ¿cierto? Que viene con los X, que viene con los datos, perdón. Y no nos interesa modelar la distribución de los inputs. Lo que nos interesa en la regresión lineal y en la regresión en general es modelar la dependencia del output con el input, no cómo se genera el input. En general uno puede hasta consultar el input. Entonces, el segundo tipo de modelo es el modelo discriminativo, en donde uno modela directamente la distribución condicional del parámetro la distribución condicional del output dado el input y el parámetro. Entonces hay algo que no dije, que es implícito acá, que los modelos que vamos a considerar son modelos probabilísticos, por supuesto, y todos tienen la forma de distribuciones de probabilidad. Ya no vamos a trabajar con modelos como el de la regresión lineal original cuando vimos mínimos cuadrados, que era y igual a traspuesto de x más b, ¿cierto? Todos los modelos que vamos a considerar desde ahora en el curso van a tener que poder definirse en la forma de una distribución de probabilidad. ¿Y por qué es eso necesario? Porque vamos a usar un criterio que evalúa la probabilidad de que un modelo haya generado los datos que tenemos para entrenar nuestro modelo, ¿cierto? Entonces, este es un concepto también importante de entender y es la diferencia entre este tratamiento de la probabilidad al tratamiento de la probabilidad que han visto en cursos anteriores, que es el tratamiento estadístico o algunas veces se llama como probabilidad inversa, ¿cierto? Porque el estudio de la probabilidad que uno ve en un curso de probabilidades es asumir ciertas propiedades del modelo y estudiar la probabilidad de los datos, ¿cierto? En este caso estamos en el sentido contrario. Nosotros vamos a tener datos, ¿no? Y necesitamos ir en la dirección inversa de la generación de datos para entender cosas sobre teta, ¿no? Y eso es ocupar la definición de cómo se producen estos datos en términos probabilísticos para entender cuál pudo haber sido teta cuando yo veo un i específico y un x también, ¿no? Y eso en general, el término clásico para eso es probabilidad inversa y el término moderno que lo deben haber escuchado es inferencia, ¿no? El ocupar probabilidades para descubrir cuál es el teta que generó un y es lo que conocemos como inferencia. Entonces, antes de seguir a la próxima slide, vamos a hacer un comentario de notación. ¿No? Sabemos que la notación apropiada en probabilidades es y, que y tome el valor y dado x, ¿cierto? Entonces sabemos que la variable, por supuesto que y no lo dije implícitamente, no lo dije explícitamente, ¿cierto? Es una variable aleatoria, por eso estoy definiendo probabilidades sobre ella. Entonces la variable aleatoria y, quiero saber cuando tome el valor y minúscula dado un input de valor x y un parámetro de valor teta, ¿cierto? Y eso voy a decir que distribuye como p de y dado x teta. Entonces, dos comentarios. El primero es que no vamos a usar la notación y mayúscula, ¿ya? Ya sé que es lo correcto y lo vamos a utilizar cuando sea necesario evitar confusiones, pero en general no lo vamos a usar y vamos a usar este abuso de notación que es común en la comunidad, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, por supuesto, de p de y dado x, teta, y no p de y igual y. Y lo otro es que cada vez que yo escriba p en todas partes, me refiero a la densidad de probabilidad, no me refiero a la distribución de probabilidad, y voy a asumir que todos los modelos con los que vamos a trabajar en el curso
son absolutamente continuos con respecto a una medida, que puede ser la del EBS con la cuenta puntos, dependiendo de cuál sea el dominio en que estemos trabajando. Y asumo que con respecto a esa medida tiene una densidad, y esa es la densidad que estoy denotando. Entonces, P es densidad. Bueno, ahora que ya acordamos en la definición de modelo probabilístico, ¿cierto? Un modelo probabilístico es simplemente una distribución de probabilidad, que vamos a asumir que tiene densidad de probabilidad, para la relación de nuestros datos. Entonces, veamos el ejemplo en el caso de la regresión lineal, ¿cierto? El modelo que hemos considerado para la regresión lineal hasta ahora es simplemente y igual a traspuesto x más b, ¿cierto? Esto, por supuesto, no es un modelo probabilístico, ¿cierto? Porque simplemente denota una relación determinista entre la variable x y la variable y, ¿cierto? Con dos parámetros, a y b. Donde voy a ser explícito y voy a decir teta igual a, b, ¿cierto? No lo cierro por una razón que ya van a ver. Entonces, ¿cómo puedo convertir esto en un modelo probabilístico? Hay una razón muy simple, ¿cierto? Que es, bueno, antes de eso, recordemos que en el concepto de mínimos cuadrados, este modelo no pretende igualar nuestros datos, ¿cierto? Este modelo es de una clase de modelos, de todos los modelos lineales, donde yo, cuando varío A y varío B, obtengo distintos modelos, pero son todos lineales. Y el criterio de mínimos cuadrados nos está ayudando a encontrar cuál es el A y el B que hacen que este modelo es más cercano a mis datos, pero en ningún caso espero que replique mis datos de forma exacta. Sin embargo, en el caso de máxima verosimilitud, yo considero modelos probabilísticos, y los modelos probabilísticos tienen que ser capaces de generar exactamente nuestros datos, no aproximar nuestros datos. Entonces, ¿qué necesitamos para que este sea un modelo probabilístico y además sea capaz de igualar nuestros datos exactamente? Es muy simple. Vamos a agregar una perturbación aleatoria que voy a llamar epsilon, ¿cierto? Donde epsilon va a ser, no tiene que ser así, pero voy a elegir una distribución, va a ser una variable normal de media 0 y varianza sigma epsilon. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tengo un nuevo parámetro. Mi parámetro ya no es solamente la pendiente y el intercept, sino que tengo un nuevo parámetro que es la varianza de esta perturbación, ¿cierto? La voy a agregar aquí. Sigma epsilon. ¿Ya? Entonces, con esto es claro que mi modelo y x z, ¿cierto? Tiene una distribución que, ¿cómo creen que va a ser? Por supuesto, normal, que va a tener media. Si epsilon tiene media 0, entonces la variable y tiene media a traspuesto x más b y tiene varianza sigma cuadrado epsilon, ¿no? Entonces este va a ser nuestro modelo probabilístico discriminativo, porque modela la dependencia de y dado x para la regresión lineal. ¿Ya? Hay otro concepto que necesitamos revisar antes de definir la verosimilitud, definir formalmente, porque ya sabemos intuitivamente qué es, que es el concepto de independencia condicional. Hemos hablado todo este tiempo de una variable cuando hablamos de modelos probabilísticos, ¿cierto? Este es un modelo para un valor, perdón, para la variable aleatoria y, dado A, dado B, dado X, ¿cierto? Entonces, si yo conozco A, conozco B, conozco X, para determinar Y, miro acá, ¿cierto?
y sé que Y es una gaussiana en torno a esta expresión. Pero ese es el modelo para generar un valor de Y cuando nosotros tenemos el problema de regresión lineal, por supuesto tenemos varios valores para Y, que son nuestros datos, ¿cierto? Y no hemos definido el modelo para varios de esos datos, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que nuestros datos en general, esto no es válido para todos los modelos que vamos a ver en el curso, pero en esta etapa es importante asumirlo. Vamos a asumir que nuestra generación de datos en el caso lineal, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos Y dado X y θ, que se distribuye como esto, ¿cierto? Vamos a agregar en general esto, que significa independiente e idénticamente distribuido. ¿Por qué asumimos esto? Porque de esta forma yo puedo hablar de la probabilidad que tiene una secuencia I1, I2, I3 hasta IN, donde sé que cada uno de ellos va a ser generado de esta forma, pero entre ellos no hay ningún tipo de dependencia estadística, ¿ya? Entonces vamos a decir que esta secuencia, que los datos, ¿no? Esta secuencia general, entonces nuestros datos son condicionalmente independientes dado el modelo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo varios datos, la probabilidad de... si yo condiciono a conocer el modelo, todos estos datos se convierten en independientes, ¿ya? O sea, lo que quiero enfatizar es que esto no es lo mismo, esto no es equivalente, no es independiente a ser independiente, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto que nuestros datos no son independientes, todos vienen de la misma fuente de incertidumbre, ¿cierto? Todos vienen del mismo modelo, pero sí son condicionalmente independientes. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a hacer los datos, en primer lugar, los datos no pueden ser independientes, no serviría para nada un modelo de ese tipo, porque si fuesen independientes, yo no podría hacer ningún tipo de predicción, ¿ya? Entonces voy a escribir algo acá, ojo que o sea, si los datos fuesen independientes, la probabilidad de un nuevo output condicional a todos mis outputs anteriores, ¿cierto? Eso sería igual, por la definición de probabilidad condicional, sabemos que eso es igual a P de Y estrella, Y1 hasta YN, dado, sobre P de Y1 hasta YN, ¿cierto? Ahora, si fuesen independientes, yo podría quebrar esta distribución y expresarla como P de Y estrella por P de Y1 hasta P de YN, que es lo que está, ¿cierto? Entonces eso sería igual a P de Y estrella. Entonces, si mis datos fuesen independientes, ¿ya? Yo no podría hacer predicciones porque la predicción está definida por esta distribución condicional, ¿cierto? Que es cómo distribuye un nuevo dato condicional a los datos pasados, ¿cierto?
Esto sería igual a la distribución del nuevo dato sin ningún tipo de historia. Entonces, si los datos fuesen independientes, yo no podría predecir, ¿cierto? No podría predecir, ¿cierto? Pero esto no es lo que nosotros estamos suponiendo, ¿ya? Que quede claro. Esto está mal. Ahora, por el contrario, cuando los datos son condicionalmente independientes, que es el caso que nosotros vamos a asumir, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que P, este mismo procedimiento, pero ahora además voy a agregar el modelo, ¿cierto? Entonces P de Y estrella, condicional a Y1 hasta YN, y mi parámetro, ¿cierto? Entonces, esto, sigo el mismo procedimiento, pero dejo el valor del parámetro y me queda P de Y estrella, coma Y1 hasta YN, dado θ, partido por lo mismo que está ahí arriba. Y puedo volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Como estoy asumiendo que mis datos son condicionalmente independientes dado el modelo, y el modelo es θ, entonces yo puedo quebrar la distribución entre P de Y estrella por P de Y1 hasta YN, lo que está abajo, y esto me queda igual a P de Y estrella dado θ. Entonces, me podrían decir, claro, llegué a exactamente lo mismo, tampoco puedo predecir, porque información histórica sobre un nuevo parámetro no me aporta nada, no tengo nada, esta predicción es exactamente la misma predicción si yo no hubiese tenido nada de historia, exactamente, pero cuando yo considero el modelo como una cláusula condicionante, eso es correcto, porque lo que estoy diciendo es que si yo obtengo datos históricos, estos datos no me sirven absolutamente nada para calcular la probabilidad de un nuevo dato si es que yo conozco el modelo, porque el modelo gobierna todo el conocimiento que yo pueda tener sobre el nuevo dato, y tener evidencia no me va a ayudar a mejorar esa probabilidad. Ahora, por el contrario, esto no es cierto, recordemos, ¿ya? Porque los datos no son absoluta o condicionalmente independientes, son solo condicionalmente independientes. Entonces, cuando yo tengo información sobre mis datos histórica, esto sí me ayuda a la predicción, por eso esto está mal. Este supuesto no lo vamos a tomar, que los datos son independientes, ¿ya? Pues asumir que los datos son independientes es lo mismo que asumir que cada dato viene de un experimento distinto. Por supuesto, con eso yo nunca podría hacer ningún tipo de inferencia o probabilidad inversa, ¿cierto? Pero este supuesto sí lo vamos a tomar. Y este supuesto, a lo que equivale intuitivamente, es a que el modelo encapsula toda la información de mis variables. Y si yo tengo observaciones pasadas, entonces esas observaciones me podrían ayudar si yo no conociese el modelo, ¿cierto? Pero si yo conozco el modelo, no me sirven de nada, ¿no? El modelo es como el oráculo, y cuando uno obtiene datos, empieza a descubrir cosas de este oráculo, de este generador de datos, ¿ya? Y el conocimiento máximo que uno podría llegar si tiene un montón de datos es a conocer el modelo. Pero si yo ya conozco el modelo, no necesito tomar más datos. Ahora ya estamos en condiciones de definir la función de verosimilitud. Para esto consideremos un modelo probabilístico que tiene la forma Y distribuido como P de Y dado θ, ¿cierto? O equivalentemente, en el caso de la regresión lineal, tenemos Y que depende de una entrada y un parámetro. Aquí hice implícita la dependencia del parámetro, que está distribuido como P de Y dado X el parámetro. Cualquier modelo probabilístico da igual.
Entonces, para el caso general vamos a considerar este que no tiene ninguna cláusula condicionante más allá del parámetro. Entonces, definamos la cantidad, bueno, por supuesto, y tenemos, además de esto, 1, 2, y tenemos un conjunto de datos. Conjunto de datos, y1, y2, hasta yn. ¿No? Y esto lo vamos a denotar como D, de datos. Entonces podemos considerar la cantidad L, que depende de θ y de D, ¿no? Definida por L, θ, D, igual a la probabilidad de todos los datos que tengo, n, ¿cierto?, dado mi parámetro. Entonces, con estas consideraciones, vamos a poner número 3 acá, podemos definir la verosimilitud, que es muy simple, ¿cierto? Entonces la definición es la verosimilitud. Perdón, me faltó mencionar que θ vive en un conjunto que voy a llamar θ mayúscula, lo voy a denotar así. ¿No? Entonces, la definición de la verosimilitud es simplemente la función L de θ que va desde el espacio de los parámetros hasta R, ¿cierto? Y que a cada θ asigna un L de θ que es igual a P de I1 hasta IN dado θ, que eso mismo está acá, ¿cierto? Entonces, la función de verosimilitud es simplemente la probabilidad de los datos dado el parámetro, pero notemos que este objeto es una función de dos variables, ¿cierto? El parámetro θ y nuestros datos. Entonces, por esto era tan importante la noción de probabilidad inversa, porque cuando yo fijo el parámetro θ, y esto es una función de mis datos, entonces esto define inmediatamente una distribución de probabilidad sobre mis datos, ¿cierto? Que es básicamente la que denota el modelo generativo. Pero una vez que yo obtengo datos, y esa es la diferencia en este punto de vista versus otros cursos que involucran probabilidades que seguramente han visto, en donde nosotros ahora vamos a considerar que los datos son fijos y el parámetro es libre. Entonces nosotros podemos entender esta cantidad, o esta en realidad, como con los datos fijos una función que depende ahora del parámetro. Entonces la verosimilitud es cómo es esta expresión como función del parámetro y con los datos fijos. Porque una vez que nosotros empezamos a analizar datos, lo único que sabemos a ciencia cierta son los datos, ¿ya? Los datos son fijos y ahí nosotros partimos. Ahí empezamos a analizar características de los datos, ajustar modelos, pero lo que es fijo son los datos. Lo cual es distinto a lo que habíamos visto seguramente en otros cursos de probabilidades en donde nos enfocábamos en la generación de datos, ¿cierto? Por ejemplo, hablábamos de, supongamos que tenemos un dado que no está cargado. Bueno, θ puede ser el hecho de si el dado está cargado o no. Entonces, el asumir que el dado no está cargado es asumir θ igual no cargado y generamos datos, realizaciones del dado, y esos son los Y. Aquí
en el caso general, tenemos las realizaciones, ¿cierto? Tenemos los valores de la realización y queremos ver qué dicen estas realizaciones de las características del dado, y ese es θ. Entonces ahora estamos enfocándonos en esta expresión como función de las distintas valores de θ o distintos modelos o distintas hipótesis. Okay. Entonces, esta definición de verosimilitud, para mi gusto, es elocuente, ¿no? Entonces, voy a escribirlo, la def de es, como me gusta llamarlo a mí, elocuente. Elocuente, ¿no? ¿Y por qué es eso? Es porque la verosimilitud precisamente contiene información sobre cuán verosímil es un valor para el parámetro θ de haber generado la secuencia I1, I2, I3 hasta IN, ¿no? Y en ese sentido, la función de verosimilitud actúa como una medida de bondad relativa del parámetro. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos parámetros, dos candidatos para el valor del parámetro, ¿cierto? Entonces, θ sabemos que es parámetro real, ¿verdad? Y vamos a considerar posibles candidatos, θ1, θ2, por ejemplo, ¿no? Que son candidatos para el valor de θ. Supongamos que el valor parámetro θ es 1 y mis candidatos θ1 y θ2 son 0,9 y 1,5, por ejemplo. Entonces yo puedo evaluar la verosimilitud de L1 partido por la verosimilitud de L2. Y esto me da una razón. Por ejemplo, no sé, supongamos que esto es 3. Ejemplo, voy a poner acá ejemplo. Entonces esto implica que el hecho de que θ1 generó los datos es 3 veces más verosímil que θ2 ¿no? A eso me refiero con que L es una medida relativa de la bondad del ajuste del parámetro θ, ¿cierto? Si yo calculo esta razón y esta razón me da un número, por ejemplo 3, entonces que θ1 haya generado los datos es 3 veces más verosímil a que θ2 haya generado los datos, ¿no? Y soy muy cuidadoso en usar el término verosímil, ¿ya? Y no probable. Y no probable, ¿ya? Aunque por supuesto en una instancia coloquial usaríamos las palabras verosímil y probable de forma intercambiable, ¿cierto? Son sinónimos. Pero vamos a reservar el adjetivo verosímil a parámetros y probable a datos, ¿ya? Entonces siempre vamos a decir, eso lo voy a anotar, por acá, siempre vamos a decir, vamos a establecer aquí, por ejemplo, notación. Vamos a hablar de P de I, o θ, como la probabilidad de los datos, y también P de I como la verosimilitud de θ. ¿Ya? Nunca vamos a decir la verosimilitud de los datos o la probabilidad del parámetro. Eso de probabilidad del parámetro lo dejo entre paréntesis porque más adelante en el curso sí vamos a ver la probabilidad del parámetro, ¿ya? Que es cuán probable que un parámetro sea el real,
que va a estar relacionado cuando veamos inferencia bayesiana. Pero por ahora, donde el parámetro es una cantidad fija, no es una variable aleatoria, vamos a forzarnos a usar este lenguaje, ¿cierto? Lo que son probables son los datos, ¿ya? Cuando yo fijo el parámetro, por ejemplo en el modelo gaussiano que veíamos antes, gaussiano lineal, yo fijo mi parámetro, que es el A, el B y recuerden el sigma, y eso determina una probabilidad de de cómo van a ser mis datos en torno a la tendencia lineal, ¿cierto? Y por el contrario, cuando veo datos, eso inmediatamente determina una verosimilitud para el parámetro θ, no una probabilidad para el parámetro θ, una verosimilitud para el parámetro θ. Entonces, como consecuencia de esto, lo voy a aislar un poquito. Hay una salvedad importante que hacer, que es que L θ. ¿Ya? Esto a veces lo vamos a escribir así para evitar confusión, ¿no? Es de forma más corta que esto, ¿cierto? Lo puedo poner L sub D de θ o L sub I de θ, donde I yo lo puedo definir como la colección de mis datos. Y puedo decir entonces que L de I es una probabilidad en I, pero no en θ, ¿ya? Entonces, si yo considero esta función, volvamos a esta notación un segundo. Si yo considero L θ, punto, ¿ya? Es que esto hago el énfasis para decir que esta es mi variable, entonces lo que puedo hacer es calcular esto, L θ, punto de I, eso es igual, sabemos que esto es igual a eso, ¿cierto? Eso es igual a la integral de P de I dado θ de I, que es igual a 1. ¿Ya? Pero por otro lado, si yo digo L de punto dado I, esto es L punto, I de θ, ¿cierto? Esto no necesariamente es igual a 1, ¿no? Porque, ¿qué significan estas dos líneas? Significa que para cada θ que yo elija, ¿cierto? Volvamos a esta cantidad donde la función es variable de tanto de los datos como de mi parámetro. Si yo fijo un θ cualquiera, ¿cierto? Esto como función de y es una distribución de probabilidad, ¿cierto? Pero por otro lado, si yo fijo mis datos y esto como función de θ, esto no es una distribución de probabilidad, ¿no? Eso es súper importante entenderlo y va de la mano con nunca hablar de la probabilidad de θ, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo para el cálculo de la verosimilitud. Un ejemplo muy sencillo con la distribución gaussiana. Entonces consideremos un modelo gaussiano en donde lo podemos escribir de esta forma: y igual y distribuido como p de y dado dos parámetros, y mu y sigma cuadrado, ¿no? No estoy en el caso de regresión, estoy en el caso simplemente de una variable aleatoria gaussiana, ¿no? Entonces esto es igual, vamos a considerar que es igual a una normal mu sigma cuadrado, ¿cierto? Y explícitamente esto es igual a 1 partido por 2 pi sigma cuadrado exponencial de menos 1 medio menos 1 partido por 2 sigma cuadrado por de x menos mu al cuadrado, ¿ya? Perdón, esto es y. Perdón, y. ¿Ya? Eso es y. Vamos a asumir también
asumiremos que nuestros datos son y1 hasta yn, ¿cierto? Y d. Entonces, tenemos que la verosimilitud de este modelo, ¿cierto? Vamos a denotar, entonces voy a poner acá un comentario denotando teta igual mu sigma. Tenemos que L de teta, ¿cierto? Por supuesto que es condicional a D, ¿cierto? El D lo voy a poner ahí, pero no es necesario porque no hay confusión sobre quién es D. Es P de D, ¿cierto? Dado mu y sigma cuadrado. Recordemos, bueno, D es esta secuencia que está acá, pero como son independientes, esto es igual a la pitatoria de I1 a N de P de I dado mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces, puedo ahora ocupar la definición, esta definición que está acá, y esto es igual a, esto es 2pi 2pi sigma cuadrado elevado a menos un medio, ¿cierto? Entonces esto lo puedo expresar como 1 partido por 2pi sigma cuadrado elevado a n medios por la exponencial. Entro la pitatoria adentro de la exponencial y me queda menos 1 partido por 2 sigma cuadrado, sumatoria de I1 hasta n de los yi menos mu al cuadrado, ¿cierto? Y esto, recordemos que a mí lo que me importa son la función de teta, ¿cierto? Y en este caso como función de mu y como función de sigma. No me importa el 2pi, ¿cierto? No me importa... ¿qué más no me importa? En realidad eso es lo único que no me importa. Entonces esto yo lo puedo escribir como proporcional a sigma a la menos n por exponencial de menos mu menos eso partido por 2 sigma cuadrado, donde y barra es igual simplemente a 1 partido por n, la suma de todos los i, o sea, es el promedio de los i. ¿Okay? Está llegando un poco de sol. Es importante notar que esta expresión voy a hacer un comentario acá arriba. ¿Listo? Como función de teta, como función de sigma, esto es proporcional a una distribución gamma inversa. Y como función de mu, esto es proporcional a una normal gaussiana, ¿cierto? Lo puedo ver directamente de acá. Independiente de lo que quede acá al lado, esta expresión es proporcional, perdón, que me faltó eso. Esta expresión es proporcional a una gaussiana evaluada en la variable mu, que tiene media y barra y varianza sigma también. ¿Cierto?
por un lado. Por otro lado, si lo veo como función de sigma, tengo un sigma acá y un sigma acá. Esto es proporcional a la distribución gamma inversa, ¿cierto? Pero esto es coincidencia, en este caso, bueno, no está en coincidencia. Lo que quiero decir es que en ambas funciones, o sea, perdón, en ambas variables, esto no es una distribución gamma inversa en sigma y no es una distribución normal en mu, porque faltan las constantes, ¿cierto? Ahora, tiene la misma forma y esto va a ser fundamental después porque tenemos herramientas para valorar estas distribuciones, ¿cierto? Sobre todo si son proporcionales. Bueno, y finalmente veamos cómo nosotros podemos evaluar esta expresión. Podemos generar datos de acuerdo al modelo generativo. Podemos generar 10, 20, 50, 100 datos y evaluar esta función, ¿cierto? Evaluar esta función que depende de sigma y depende de mu. Perdón, esta función de sigma y de mu que depende de los datos. Y podemos evaluarla cuando no tenemos datos, cuando tenemos 10 datos, 20 datos, 50 datos. En particular, esta figura muestra la distribución normal a la izquierda, al medio muestra la verosimilitud, es decir, esta función, cuando tengo 20 muestras aleatorias genera por este modelo, y a la derecha muestra la verosimilitud, es decir, esta cantidad, cuando tengo 200 muestras. Y podemos ver cómo la verosimilitud se concentra, en el parámetro real. No lo dije, pero el dibujo de la distribución normal a la izquierda tiene media 0 y varianza 1. Y vemos cómo la verosimilitud se empieza a concentrar en torno a ese parámetro y casi tiene valor no nulo solo para ese parámetro, lo cual da una medida de consistencia de la verosimilitud. Y por consistencia entendemos una cantidad que va convergiendo de alguna forma a medida que tenemos más y más datos al parámetro real.